Hola, soy John y estamos aquí siguiendo el estudio de Lucas, el Evangelio de Lucas. La vez pasada estamos hablando del reino de Dios y hoy estamos hablando de la oración. Orar nunca es fácil, siempre es un misterio, porque es como esa conexión entre nuestra vida temporal y nuestra vida espiritual, en la conexión que nos lleva al reino de Dios. Es un tema constante en Lucas. Siempre la gente está orando, pidiendo, agradeciendo, persistiendo, buscando y con resultados variados. Antes fue capítulo 11 de Lucas. Vimos los discípulos pidiéndole a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y hablamos del Padre Nuestro, que yo lo llamé la oración para principiantes. Ahora en Lucas 18, Jesús va rodeado de una multitud, van como peregrinos hacia Jerusalén y sigue enseñando sobre la oración. En el capítulo 18, que es un capítulo que sería bueno parar, leer y volver si están viendo ese video en casa. El capítulo 18 tiene una serie de parábolas y de anécdotas en encuentros reales, donde realmente en el corazón de cada uno Jesús enseña algo sobre la oración. Está la parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces ahí mi Biblia dice la viuda persistente, pero es la oración persistente que es el ejemplo, la enseñanza de esa parábola. Después vemos el fariseo y el cobrador de impuestos, que se llama el publicano. El publicano es lo que se llama un cobrador de impuestos. Y ahí tenemos la oración orgullosa y la oración de humildad. Vienen los niños y busca ahí la oración del inocente. El joven rico, quien entabla una conversación con Jesús, un diálogo, y se fue triste, y lo llamó la oración de autosuficiencia, el egocentrismo, el querer llevar sus cosas materiales con él. Otro podría llamarlo la oración de la prosperidad, de simplemente querer añadir Jesús y sus bendiciones a lo que uno ya tiene. Y después el versículo 34 de Lucas 18 es un versículo lindo. Me alegro mucho que Lucas lo incluye porque dice Lucas, los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible. Y esto lo llamo la oración del confundido. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué me sucede? Bueno, pregunto, ¿con cuál te identificas en estos días? ¿La viuda, el publicano, los niños, los confundidos? Todos ellos recibieron algo. Está el juez injusto, el fariseo orgulloso y el joven rico. Ellos salieron frustrados. Pero ahora llegamos a lo que yo llamo la oración perfecta. ¿Habrá una oración perfecta? Vamos a ver dos oraciones muy diferentes, las dos siendo perfectas. Perfectas porque vamos a ver. Finalizando el capítulo 18, nos encontramos con Jesús subiendo, acercándose a Jericó. Y dice el versículo 35, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué acontecía? Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Entonces el ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante, dice Lucas, recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. ¿Por qué a Dios y no a Jesús? Porque dar vista a un ciego es lo que profetizaba Isaías. Iba a ser una señal de quién era el Mesías. Es una obra de Dios. Dios haciendo
posible lo imposible. Cuando el joven rico se había ido triste, Jesús había dicho, qué difícil es para una persona rica entrar en el reino de Dios. Y los discípulos, en vez de decir, bueno, pero los ricos son ellos y no soy rico, entonces no es para mí, entendieron que Jesús estaba hablando de todos nosotros, todos que somos materialistas. Y ellos dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación, alcanzar el reino de Dios, no es posible para uno, pero es posible cuando buscamos la compasión y misericordia de Dios. Bueno, el siguiente encuentro es totalmente distinto y a la vez es igual. Zaqueo, una de las historias más entretenidas del Evangelio es que vemos un Zaqueo saliendo al trote para adelantarse y subir a un árbol para poder ver a Jesús. Es posible que el hombre tenía más curiosidad que fe. Es un publicano, cobrador de impuestos, bien podría ser igual al publicano del capítulo 18 que oraba con humildad. O podría ser como el joven rico aferrado a sus bienes materiales y sus comodidades. Bueno, se trepó al árbol, se acercó para ver y, para sorpresa de muchos, Jesús lo saludó, lo vio. Jesús tomó la iniciativa, lo llamó por nombre propio y le pidió ir a su casa para almorzar. Repentinamente tenemos un hombre rico, odiado por muchos, que ni sabía pedir en oración, pero nos enseña otra oración perfecta, la oración de hacer presencia. Zaqueo estaba más que sorprendido, pero estaba a la altura del momento. A diferencia del joven rico, vino sin anunciar sus cualidades, más bien se escondió entre las ramas, sin alardes. Llegó como un niño, inocente, principiante. A diferencia del ciego, no dijo nada para llamar la atención. La gente ahora murmuraba, se quejaba, no le pareció muy justo de parte de Jesús. Sanar a un ciego era obra de Dios. Almorzar con un publicano era ofender las sensibilidades políticas. Pero Jesús no es político. Él no ve la apariencia, sino el corazón. Este hombre Zaqueo tomó una decisión ahí mismo de devolver dinero a todo lo que había robado, de pedir perdón, de reconciliarse con las personas del pueblo donde él había causado un daño. Jesús nunca deja de sorprender. Entabla diálogo con conocidos y desconocidos. De hecho, para Jesús no hay desconocidos. Tú no eres un desconocido para él. La gente quería callar al mendigo, pero Jesús lo invitó a hablar y a pedir, a orar. La gente lo hubiera dejado con su ceguera, una enfermedad sin duda merecida por ser mala persona. Jesús, al contrario, lo llamó, lo invitó a pedir lo que quería y lo bendijo con lo que Jesús tenía. Más adelante, Lucas narró que los discípulos hicieron lo mismo en Jerusalén, siguiendo el ejemplo de Jesús. Esto viene en el libro de Hechos. La gente hubiera ignorado a Zaqueo, hubieran sacudido el árbol para que se cayera y se lastimara. Si hubieran burlado de él, porque ellos tenían a Jesús, el Mesías, y él no. Grande fue su sorpresa cuando Jesús eligió pasar la tarde con Zaqueo, mientras ellos regateaban en la feria de olivas y cabras. La pregunta es, ¿cómo oras tú? ¿Con persistencia, humildad, inocencia? ¿O con orgullo, autosuficiencia, pidiendo prosperidad? O tal vez te identificas con los discípulos que al escuchar a Jesús no entendieron nada, les era incomprensible. ¿Dónde está tu corazón? ¿Callando al mendigo o llevándolo a Jesús? ¿Sacudiendo el árbol de Zaqueo
y murmurando contra los que tienen otras prioridades políticas, sociales, personales? ¿O estás como el mismo Zaqueo, dispuesto a humillarte, desprenderte de tus cosas y pedir perdón donde has hecho daños, aún sin querer? No es fácil, pero nosotros estamos en el camino de la vida. Jesús iba a Jerusalén y le quedaban unos 10 días más de vida. Nadie lo sabía menos él. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Tanto el mendigo que oró a voz en cuello, como Zaqueo que al no saber orar simplemente hizo presencia. Tú y yo debemos pedir auxilio de tal manera de que Jesús nos escuche. El mendigo gritó como si fuera su única oportunidad. Zaqueo salió al trote para no faltar al encuentro. ¿Qué esperas tú para encontrarte con Jesús? ¿Qué necesitas de Jesús? 2 oraciones perfectas. Jesús, ten misericordia de mí. Y la otra, hacer presencia en silencio. Si esperas atento, tal vez te llamará por nombre. Señor, escucha nuestras oraciones. Ten compasión de nosotros. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén.